Hoy, en 678, el fallido de Maduro no fue tal. Esta es la frase completa. Atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, como la gente que trabaja, como la gente que estudia. ¿Ustedes saben por qué? Esos comerciantes son exprimidos por los dueños de los centros comerciales, cobrándole alquileres exorbitantes por tener allí un pequeño negocio, una zapatería, quién sabe qué. Y como nosotros hace referencia a los pequeños comerciantes que son víctimas de estas personas que roban. Así tergiversaron los medios los dichos de Maduro. Capitalistas que especulan y roban como nosotros. Confesión de parte. Especulan y roban como nosotros. Especular. Pero bueno. No, chicos, es una gafa terrible. Trae un psicólogo, este señor dice que roba, punto. Maduro, el dictador venezolano, dijo, no crean ustedes, señores de la oposición, y ustedes, capitalistas, mercachifles, que ustedes son los únicos que roban, porque nosotros en el gobierno robamos más. Un lapsus del presidente Nicolás Maduro de Venezuela dijo, y cito textualmente, los capitalistas especulan y roban como nosotros. Con sus aciertos y sus errores, Carrió le hace mucho bien a la democracia. Hay representación. No ahora, porque todavía está la anterior, pero va a haber voz. Y lo importante es la impugnación. La minoría va a ser mayoría. Para que una minoría sea mayoría hay que tener perseverancia y no frustrarse jamás. ¿Vieron que a mí me cachetean y yo imperturbable? Un tipo del Frente para la Victoria me dijo, pero usted fue 1,8. Ella pensaba que yo iba a llegar deprimidísima. Y esto está espléndida, porque también me liberé de una enorme responsabilidad de años de tener que conducir a estos imbéciles opositores que se van y pactan con el gobierno. De tener que conducir a estos imbéciles opositores que se van y pactan con el gobierno. Y no por malo por el estúpido. Y no por malo por el estúpido. El acuerdo YPF. Eduardo Urnequian, presidente de la Corporación América, dijo que el arreglo con Repsol es altamente positivo. Imbuido del kirchnerismo, Eduardo Urnequian está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Eduardo? Jorge Nata. No entendí eso, Renato. ¿Qué dijiste? ¿Imbuido de qué? De kirchnerismo. Yo te veía como apasionado. Así que hacer una declaración que uno crea conciencia realmente que lo que estábamos bregando de abrirnos al mercado, de no tener dificultades para facilitar las inversiones en el país, ahora vos me decís que eso es kirchnerista. No, bueno, me parece que estás apoyando las gestiones del gobierno con Repsol, está bien, yo no te digo. Que yo tengo que ser igual que vos, siempre enemigo. No, yo no soy siempre enemigo, yo soy periodista. No, yo no soy siempre enemigo, yo soy periodista. Vos sos los periodistas, vos sos enemigo. Yo soy kirchnerista, vos sos enemigo negro. Está bien. ¿Usted está diciendo entonces que no es kirchnerista, Urnequian? ¿Usted está diciendo entonces que no es kirchnerista, Urnequian? Yo puedo ser kirchnerista, pero en el sentido de que hay un gobierno democrático elegido libremente, que no me guste, que me guste la parte. Yo no voy a ponerme a trabajar contra el gobierno. Es ridículo eso. 678 entrevistó a Hernán Pérez Orsi. Bueno, gracias Hernán por hablar con nosotros. No hay por qué. Primero te queremos saludar y preguntarte cómo estás. Estoy bien, con mucha fe, mucha esperanza en la pronta resolución de esta situación que hoy me toca vivir, muy difícil. Con un poco de incertidumbre, bastante incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar, sin confianza en la justicia. Yo me considero que soy un preso político. Esto es la sublimación
de la criminalización de la protesta. Estoy en una causa donde no hay evidencia, no hay nada que compruebe la comisión de un acto delictivo. Escuchaba algunas declaraciones tuyas diciendo en la actuación de la Cancillería Argentina, el Consulado Argentino, actuaron rápido, se sintieron contenidos, ¿cómo fue el contacto? La verdad que el Estado se portó 10 puntos, no nos abandonó un minuto, el cónsul estuvo, los dos cónsules que nos visitaron estuvieron siempre al lado nuestro, con mucho apoyo. No hubo ninguno de los otros países, de los 19 países de los cuales formamos parte de la tripulación del Arctic Sunrise, que tuviese esa misma respuesta, ese mismo apoyo que tuvimos nosotros. Abre el mundo ante tus pies, abre todo sin querer, ábrese la vanidad, abre la profundidad. Otro día de hermosas noticias. 1. Manolito en órbita. Se está lanzando el segundo de estos nanosatélites, denominado cariñosamente Manolito, y creemos que esto tiene que ser la base de nuevo desarrollo para Argentina, que Argentina compita no solo desde el nivel estatal, con los proyectos de grandes satélites que ya conocemos, sino que también haya emprendimientos de menor escala, que permitan sobre todo generar trabajo de calidad en el país y colocar a Argentina como un país que no solo exporta alimentos no elaborados, sino que exporta conocimiento. 2. El éxito de Procrear. Procrear. En el 2014 vamos por las 100.000 viviendas. El director ejecutivo del ANSES, Diego Bocio, sostuvo que este año, a través del programa de créditos, superaremos las 80.000 viviendas y para el próximo vamos por las 100.000. 3. Nuestro amigo Adrián Pallares transita su mejor momento. Un colega al cual yo respeto y admiro, que es Adrián Pallares, que es periodista, ante todo es periodista. Es periodista, no es periodista de espectáculo, es periodista. Pallares puede hablar de esto, como mañana puede hablar o puede hacer un comentario de una guerra. Es periodista, es todoterreno. Se eterniza. 678. Un programa millonario en afectos. Salían todas las noches, volvían ellos a las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, de bailar. Abre el sexo en tu piel, abre un cofre si quieres, abre el fuego si cantas, abre el mundo una vez más, abre el roce y el amor, se abren Muy buenas noches, lluvia de aplausos aquí en el estudio, muchísimas gracias, bienvenidos aquí a 678, señores del panel, muchísimas gracias. Hoy tenemos un invitado, hola. Amigo. Distraído, me estaba. El invitado distraído, Sebastián Echemendi, doctor en Ciencias Políticas, en Berkeley, se ha hecho doctorado, asesor en el Ministerio de Trabajo. Gracias por invitarme. Gracias por venir nuevamente, porque lo más raro es que la gente que vuelve, que venga por primera vez, vaya y pase. Que nos conozca y siga viniendo. Claro. Vamos a hacer una invitación antes de pasar al primer informe. Dale, que tiene que ver con Horacio González. Es un tributo que le hacen a nuestro querido amigo Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional. Se llama González 451 por un jueguito con el libro de Ray Bradbury. Horacio González, a través de sus textos, esto es varias personas que lo conocen mucho, discípulos de él, van a hablar de casi toda su obra, si es que se puede. Esto es el viernes 29, ahora a las 17 horas, en la sede de Marcelo T. de Alvear y Ascuénaga de la Facultad de Sociales de la UBA. Así que están todos invitados. Muy bien, todos los que queremos a Horacio González, ahí. Les cuento que vamos a estar hablando hoy. Bueno, ya vieron, vamos a hablar de Carrió y las cosas que dijo, Hernán Pérez Orsi y las cosas que dijo, Repsol y las cosas que está por decir. Y ahora vamos a Maduro y las cosas que dijo. Lo vemos. El fallido de Maduro no fue tal. En los últimos días, los medios hegemónicos machacaron con un supuesto fallido del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Escuchemos para empezar la frase completa y adviertan que Maduro quiere significar "son víctimas como nosotros" y no
roban como nosotros, tal cual malintencionadamente lo tergiversaron. Atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, como la gente que trabaja, como la gente que estudia. ¿Ustedes saben por qué? Esos comerciantes son exprimidos por los dueños de los centros comerciales, cobrándole alquileres exorbitantes por tener allí un pequeño negocio, una zapatería, quién sabe qué. Y como nosotros hace referencia a los pequeños comerciantes que son víctimas de estas personas que roban. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, como la gente que trabaja, como la gente que estudia. Como surge con claridad, Maduro dijo, son víctimas como nosotros y no roban como nosotros. Pero en el mundo se instaló lo contrario. Capitalistas que especulan y roban como nosotros. Confesión de parte. Especulan y roban como nosotros. Espectacular. Pero bueno. No, chicos, es una gafas terrible. Trae un psicólogo, este señor dice que roba. Punto. Uno más. Otro fallido de Maduro. Capitalistas que especulan y roban como nosotros. Ay, qué dolor que me dio eso. Como los otros, como los otros. Nosotros, ¿no? Bueno, el psicólogo tiene un rato largo ahí. Diario Clarín titula Maduro, los capitalistas roban y especulan como nosotros. En infobae.com el titular es otro lapsus de Maduro, los capitalistas especulan y roban como nosotros. Y a ver, en el diario La Nación, otro insólito lapsus de Maduro y en la bajada dijo, los capitalistas especulan y roban como nosotros. En la edición impresa del diario Clarín de hoy en el semáforo, rojo para quién, Nicolás Maduro, título, robar como ellos. Son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, que especulan y roban como nosotros, roban como nosotros, roban como nosotros. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 294 de Palabras Más, Palabras Menos. Eso capilista en el programa. Un lapsus del presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Dijo, y cito textualmente, los capitalistas especulan y roban como nosotros. Diario Las Américas de Miami. A ver cómo titularon algunos diarios españoles. Maduro, el dictador venezolano, ha cumplido 51 años. Dijo, no crean ustedes, señores de la oposición, y ustedes, capitalistas, mercachifles, que ustedes son los únicos que roban, porque nosotros en el gobierno robamos más. Lo dice, roban como nosotros, pero no tienen derecho a robar como nosotros, porque somos nosotros los que estamos atornillados ahí en el poder. Bueno. Más diarios de Uruguay, El Observador, O Globo de Brasil, El Universal de México. A ver, en el diario El País de Uruguay. Maduro habló de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Este es un claro ejemplo del poder de los medios. Solo quien se tomó el trabajo de escuchar la frase completa o quien está viendo ahora 678 puede acceder a la verdad. Atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, como la gente que trabaja, como la gente que estudia. Y como nosotros hace referencia a los pequeños comerciantes que son víctimas de estas personas que roban. Bueno, muy bien. Espero que no estemos haciendo bullying en este momento, ¿eh? Ernesto, no es bullying.
¿Qué dice Echemendy sobre esto? Bueno, la verdad es... el informe es bastante impresionante. A ver, no sorprende que los medios dominantes, especialmente en la Argentina, cometan este tipo de cosas para tergiversar acciones o dichos de líderes latinoamericanos, ¿no? Ahora, cuando uno ve el informe, en el informe, digamos, el aceitado rol de la maquinaria de los medios dominantes a nivel internacional, ¿no? Es bastante, la verdad, es bastante impresionante. Uno ve una concatenación de medios, digo, hablar de medios de comunicación con intereses independientes, cuando está claro que ciertos medios dominantes que siguen determinadas políticas o determinadas ideas, al unísono y todo, digamos, tergiversan intencionadamente lo que dice un líder como Maduro, está claro que lleva a reflexionar sobre lo que debería ser un sistema más democrático en el plano de los medios a nivel nacional en cada país, pero también a nivel internacional. A uno le gustaría ver también, ¿no? Obviamente no lo va a ver, pero ese humor y esos chistes, digo, nadie hacía chistes en Venezuela de ese estilo o no lo tomaban así, ¿no? Cuando hubo, por ejemplo, un intento de golpe en el 2002, no estaban los medios dominantes poniéndolo en la tapa, ¿no? Un intento de golpe apoyado por Estados Unidos y que puso el presidente de la Corporación Industrial de Venezuela en el 2002 para sacar a Chávez, ¿no? No hacían chistes de eso, no hicieron chistes cuando hubo un lockout de PDVSA contra la revolución bolivariana y otras cosas, ¿no? Digamos, está claro que juegan. Ahora, me parece interesante lo de Jaime Bailey, que es el único que va al contenido de esta frase falsa, que es que los capitalistas especulan y roban como nosotros, porque aparece ahí el tema de quién puede especular y robar. Porque en realidad el problema en la frase esa es el como nosotros, pero que los capitalistas especulan y roban, a nadie parece molestarle. Sí, de todas maneras a mí lo que más me impresiona, está súper bien armado el informe, porque se muestra todo el dispositivo, ¿no? Más del 80% de las noticias internacionales que salen en los diarios de todo el mundo se levantan de 4 agencias de noticias. Alcancé a ver que La Nación lo toma de F. Cuando el agente de multiplicación es una agencia de noticias, la réplica de la operación es descontrolada, porque obviamente los diarios que reciben DPA, AFP, AP o F no chequean a esas agencias, dan por sentado que las agencias mandan información y la fuente en ese caso es la agencia. Esto es una estafa informativa. La gente que lee eso está siendo estafada. Claro. Me parece que... y una cosa más quería decir en relación a esto, me acordaba de la última estafa informativa de Jorge Fontevecchia, cuando sacó de contexto a Lorenzetti y le agregó el paréntesis de que había hablado con la presidenta sobre la ley de servicios audiovisuales. Y yo recordaba un concepto periodístico, porque hay que revisar todo lo que... ¿A qué le llamamos periodismo? Porque estos son los medios más importantes del mundo y hacen esto. ¿Esto es periodismo? Los que estudian periodismo quieren dedicarse a hacer estas porquerías, estas canalladas de recortar lo que dice una persona y cambiarle el sentido para hacer una operación política que beneficia a determinados intereses que ni siquiera ellos conocen. Uno puede hacer una entrevista grabada o puede hacer una entrevista tomando notas. Esas han sido las dos maneras tradicionales de hacer una entrevista. De modo tal que a lo mejor está el textual perfecto o a lo mejor están las notas que tomó el periodista. Lo que no puede nunca un periodista es alterar el sentido de lo que escucha. Y esto es lo que hacen todos los días centenares de medios de comunicación. Bueno, a lo mejor mañana piden disculpas. Es una reproducción en cadena, lo que estamos tratando de explicar, una reproducción en cadena. Los periodistas sienten, hablaba Sandra de la, digamos, de la constatación, ¿no es cierto? Se dice el chequeo, una palabra que no me gusta, la constatación de la fuente, de la noticia. Olvídense de eso. El periodista que está en un programa lo que quiere es salir del paso, y si desde un lugar determinado matriz sale esa información, le es atractiva para en ese momento poder hablar de eso, lo repite. Es una repetición en cadena que recibe el receptor, inocente, o yo diría, no sé si inocentemente, plácidamente, aquiescentemente. Inocentemente no, pero aquiescentemente. Penetra eso. Los periodistas que estuvimos viendo son periodistas, digamos, de años, de experiencia, saben lo que están diciendo, como el caso de Doman, que lo corregía la colega.
Y lo que dice Sandra, que es muy importante, los que tenemos años de periodismo, sobre todo el periodismo gráfico, ¿no es cierto?, que depende de la confianza del entrevistado. Vos vas a entrevistar, fuera Borges, fuera Sábato, fuera quien fuese, y tomabas apuntes. Se supone que vos ibas a transcribir lo que el sentimiento de esa reunión te dio con la persona. Y si esa persona incluso podía tener un acto fallido mínimo, porque en medio de una charla puede ocurrir. Vos lo cuidás. Vos sabés que el tipo quería hablar bien de los derechos humanos, no lo vas a hacer hablar mal de los derechos humanos. Claro. Claro. Pero yo creo que hay una inmoralidad manifiesta. Y quiero decir algo que me castigo yo mismo a veces porque Sandra dice, casi podía transcribir eso, cuando dice, quieren seguir siendo periodistas. Es raro. Porque tendría que haber una renuncia masiva de aspirantes al periodismo. Porque si en este momento los médicos decidieran asesinar personas, todos los médicos en el mundo, tergiversar lo que es la salud pública, inocular a la gente de venenos, etcétera, nadie querría ser médico. ¿Por qué quieren ser periodistas? Bueno, tal vez porque no se dan cuenta del daño que causan. Porque es un daño abstracto. El médico es un daño al cuerpo, ¿no?, a la vida. Este es un daño abstracto, una pelotudez que dicen, total, nos entretuvimos un rato, todos los canales de televisión hablando de lo mismo. Discúlpenme, soy escéptico, pero bueno, es lo que da. Cintia. Justo me estaba acordando de una frase de Horacio González que decía, hay que refundar el periodismo. Y me parece que este es como el gran ejemplo palpable de esa idea. Y acá me parece que también está en juego la ideología, ¿no? Digo, porque cuán favorable es una frase de ese tenor de Maduro. Y entonces hace anclaje en todo el componente que hay en contra de Venezuela. Lo mismo le pasaba a Chávez cuando los comentaristas políticos solo reproducían los momentos de sátira de Chávez, como hay que ducharse durante 3 minutos, etcétera, y no los contenidos políticos e ideológicos que estaba presentando a Latinoamérica Chávez. O sea, me parece que entra en juego la ideología, y en esa refundación, en ese replanteo periodístico, me parece que hay que volver a reafirmar esta idea de ejercer el periodismo en contexto, con ideología. No hablar, por supuesto, esto es una tergiversación y una mentira, digamos, pero me parece que hay un componente ideológico y una dificultad que tenemos los periodistas de no tener el rigor sobre la mirada latinoamericana, ¿no? Como que lo que pasa en Latinoamérica es caldo de cultivo de los que fermentan la mirada de la derecha, y eso está muy plasmado en la maquinaria mediática. Bien, vamos al próximo informe porque Elisa Carrió se juntó con uno de los guionistas de La Nata y dijo estas cosas. Lo vemos. Con sus aciertos y sus errores, Carrió le hace mucho bien a la democracia. Y así es, nadie puede negar que la líder opositora le pone pimienta al debate político. Aunque en esta ocasión, en una charla que dio junto a un guionista de Clarín, se le fue un poco la mano. Diarioregistrado.com. La catarsis de Carrió. En la oposición no son malos, sino estúpidos. La líder de UNEN encabezó una charla en el instituto que conduce, el Hannah Arendt, junto al inefable Marcelo Birmacher, dedicándose casi en exclusiva a descargar furibundos epítetos contra propios y ajenos, como una catarsis. El encuentro de Elisa Carrió y Marcelo Birmacher, co-guionista de Periodismo para Todos, el programa de La Nata, tuvo como excusa la libertad de expresión, pero donde solo se escucharon diatribas, cuando no insultos, contra el gobierno nacional y dirigentes de la oposición. Hay representación. No ahora, porque todavía está la anterior, pero va a haber voz. Y lo importante es la impugnación. La minoría va a ser mayoría. Para que una minoría sea mayoría hay que tener perseverancia y no frustrarse jamás. ¿Vieron que a mí me cachetean y yo imperturbable? Un tipo del Frente para la Victoria me dijo, pero usted fue 1,8. Ella pensaba que yo iba a llegar deprimidísima. Y esto está espléndida, porque también me liberé de una enorme responsabilidad de años de tener conducido a estos imbéciles opositores que se van y pactan con el gobierno. De tener conducido a estos imbéciles opositores que se van y pactan con el gobierno. Y no por malo por el estúpido. Y no por malo por el estúpido. Cuando me dice, pero a vos no te pasa nada. No.
Porque el problema del triunfo no es la derrota o la victoria circunstancial. El triunfo es el caminante. Escúpame, tíreme, querélleme. Ah, yo sigo, porque todos tenemos que seguir y vamos a llegar a la República. La oposición entró consciente a convalidar a la bicameral, la violación a la Cámara de Origen y Cámara Revisora, y entró consciente de que ahí no había responsabilidad civil. O son estúpidos o son cómplices. Y en el medio los tipos en retirada, guarda que sí, no hay que repetir la historia. Ahora sí, votamos de hijo de puta, es un problema nuestro. Votamos de hijo de puta, es un problema nuestro. Acá no hay que repetir la historia, porque es como salir de la casa de un golpeador y enamorarte de otro golpeador. Y esta es la tendencia. La tendencia en los casos de personas golpeadas, humilladas, es que salen de una experiencia y buscan ser víctima de otra. Como decíamos al principio, esta vez Lilita se sacó más de la cuenta, ¿no? Aunque nos dio pie para rememorar sus grandes momentos, los buenos y los no tan buenos. Y hablando de aquellos tiempos en que conducía a la oposición, arranquemos por una de las fallidas operaciones. Esto es un escándalo y se están pidiendo 50.000 pesos, cosa que yo ni siquiera la puse en la cuestión de privilegio. Todos ahí hablaban de que se estaban ofreciendo $50.000. Se están pidiendo 50.000 pesos. $50.000. Da asco institucional la señora presidenta. Miren sus hijos, miren sus nietos. Yo no sé cómo decirles que salvemos la Argentina de la indecencia. Tenemos una oportunidad. No perdamos tantos años. Nos hemos convertido en vulgares, en ignorantes. Perdonen, pero yo les tengo que hablar así al pueblo. Nos hemos convertido en el hazmerreír del mundo. Da vergüenza. Algunos dicen que yo tengo lo que los hombres no tienen. Yo no tengo eso. ¿Saben lo que hay que sacar? La dignidad de adentro del corazón alguna vez. Alguna vez dejen de pensar en la quinta, en el auto. Alguna vez dejen de pensar en el miedo. Alguna vez piensen que fuimos otra cosa y que podemos volverlo a hacer. Podemos volverlo a perdonen hacer. Y damos por terminado porque me emocioné. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. Yo respeto el dolor de la familia, pero lo combatí en vida. Creo que fue un muy mal gobernante que le hizo mucho daño a la Argentina. Ahora, ¿usted imaginó un velatorio y unas exequias tan multitudinarias como esas? Porque fue impresionante, ¿eh? ¿Por qué me mira así, raro? Pero que fue la cámpora no puede, eran miles de personas. Estuvo muy bien, pero también fue muy bien organizado por Fuerza Bruta, que es el que organizó el Bicentenario. Toda la imagen fue... ¿El entierro lo organizó Fuerza Bruta? Sí. Mire usted. Es cierto que a veces el árbol, bueno, el pino en este caso, impide ver el bosque. Las formas impiden analizar el fondo y los modales, los modelos. Y a propósito, uno de los que le disputa a Carrió el liderazgo opositor, y nos estamos refiriendo al diputado Massa, a veces también caen exabruptos. Diario La Nación de hace un mes por Gabriel Sueb. Suelta un suspiro. Con el antebrazo apoyado en el hombro de su esposa, Malena Galmarini, Sergio Massa camina a paso lento por un pasillo de los estudios de TN, en dirección a la salida. Hicimos picos de 4 puntos y ellos, que estaban en 3 canales, no sumaron ni uno. Llama el ascensor y, lejos de la moderación que exhibe ante las cámaras, exclama: ¡les rompimos el ojete! En una parada en una estación de servicio, Massa atiende la llamada de un intendente. ¿Qué haces, gordo bandido? ¿Necesitas que te mande boletas cortadas? Me tenés que meter un mínimo de 10.000 cortes. Si no, te pego un tiro, ¿eh? De vuelta en la combi, le ordena a uno de sus asesores que mande un comunicado que diga que recorrió la matanza pese a las amenazas de Delia, el dirigente que había pronosticado nuevos incidentes. Que se vaya a la concha de su madre ese gordo. Pidiéndole nuevamente a Lilita que baje un par de cambios. Cerramos con esta pregunta final. ¿Cuándo va a decir quiénes son los padres de Marcela y Felipe? Defendimos los derechos humanos de los hermanos Nobles, que ahora nos dan la razón, que finalmente no eran hijos de desaparecidos, sino que habían sido usados
como instrumento de una venganza. Bueno, está en revisión eso. Sí, pero ya se sabe que no son. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se sabe? ¿Está y bien? porque se sabe de quién son. ¿Está y bien? porque se sabe de quién son. Bueno, usted, Chemendi, se fue a Berkeley a hacer el doctorado de Ciencias Políticas, así que espero que entienda qué es lo que... Tenés que olvidarte de esos conocimientos. No sé si voy a estar a la altura. No, a ver, se me ocurren cosas, no sé, el mesianismo de un liderazgo de este tipo, que tiene esa característica, ¿no? Ese mesianismo lo lleva, como el de Carrió, lo lleva no solo a veces, muy típico, no solo a insultar a los opositores, digo, bajo este velo de las supuestas instituciones y repúblicas, sino a insultar a los propios, digamos. Incluso a sus votantes. Recordemos que cuando Carrió obtiene el 1%, medio que insultaba a la gente que no lo había votado, claro, porque no veían cuáles eran sus intereses, ¿no? Eso, digamos, ese mesianismo ya de Carrió lo tenemos claro. Lo otro, digo yo, y diciéndolo con más allá de la ironía del informe, yo creo que desde un punto de vista, como se quiera, analítico, como se lo quiera llamar, digo, yo creo que es un personaje profundamente nocivo para la democracia argentina, y esto lo digo gobierne quien gobierne, ¿no? Nosotros, digo, el kirchnerismo, o incluso en otro momento, es un personaje muy nocivo, porque ese tipo de hacer, esa forma de hacer política, esa forma de liderazgo, destruye y hace muy difícil la convivencia. Cuando bastardea palabras todo el tiempo, fascismo, nacionalismo, digo, bastardea palabras que nosotros tenemos en una educación cívica, digamos, racional, tenemos que poner en su contexto. Ella las bastardea. Cuando ella la política la pone siempre en términos de moral y pureza, donde ella es el símbolo de la pureza y el resto siempre es el símbolo de la corrupción. Entonces, cuando dice que los Kirchner van a terminar, o que lo organizó Fuerza Bruta, o que los Kirchner van a terminar como Ceausescu, eso origina en el otro bando reacciones similares siempre. La tendencia es a estar en el mismo plano, la tendencia es al mismo nivel de violencia simbólica y de palabras que usa ella. Y eso no construye, obviamente es un líder, me parece profundo. Y lo digo mira, si me apurás peor que el PRO, qué sé yo, digamos. Digo, en ese sentido, lo que corroe, digamos, lo que corroe las instituciones de la democracia argentina. A mí me parece que eso es muy nocivo. Y la otra reflexión que me sale es, deberíamos fijar también hacer un análisis sociológico entre todos, porque siempre se pone que los líderes demagógicos, populistas, los maduros, son votados por los sectores populares. Los sectores populares más pasibles del clientelismo tienden a votar estos liderazgos irracionales. Por supuesto yo no coincido con esa foto, pero es lo que se pone. Ahora, cuando uno ve un tipo de liderazgo como el de Carrió, absolutamente irracional, descarriado, digamos, un desastre, ¿quién vota a Carrió? A Carrió lo vota gente culta. Sí. Carrió la vota el cinturón, digo, la avenida Rivadavia, al norte de la ciudad de Buenos Aires, digamos, en UNEN, ¿no? Entonces, me parece que intelectuales argentinos. Intelectuales argentinos, digamos. Intelectuales argentinos. Intelectuales argentinos con esta característica, yo decía, de destrucción permanente de lo que es cualquier convivencia democrática. A ella la votan esos sectores medios de cierta progresía argentina. Yo creo que eso nos tiene que llevar a reflexionar sobre cuáles son las características, digamos, políticas de ese sector, digamos, intelectual, progresista, de sectores medios de la Argentina. Sí, ¿no? ¿Moca? Yo comparto totalmente lo que dice Sebastián. Me parece bien, y yo comparto que usted comparte. Pero podés agregar algo, Moca. No, voy a agregar o voy a decir algo. A mí me parece que, curiosamente, en un país donde La Nación le dedicó 2 editoriales a un supuesto análisis comparativo del nazismo con el kirchnerismo, ustedes lo deben recordar, acá lo tratamos, todos los condimentos ideológicos, psicológicos y emocionales de la preparación del clima del nacionalsocialismo están presentes en el discurso de Elisa Carrió. Yo no utilizo los recursos de Elisa, no digo Elisa Carrió es nazi. Lo que yo digo es, miremos cuáles fueron cuál fue el mensaje, cuál fue el discurso preparatorio en medio de la crisis económica alemana, por ejemplo, donde todo estaba podrido, la nación necesitaba resurgir de las cenizas porque estaba descompuesta, porque hacía reír al mundo, porque eran todos vulgares e ignorantes, porque nadie trabajaba, porque los opositores eran todos inútiles e ignorantes, y eso fue creando las condiciones de la negación misma, no solo, como bien decía Sebastián, de la democracia, de la política misma, de la posibilidad de discutir y arreglar entre los seres humanos de forma relativamente pacífica sus asuntos. La convocatoria es a un yo,
excluyente, porque si ella dice, tengo que conducir a estos estúpidos, no sé si son textuales, pero por ahí andan las palabras. Si vos tenés que conducir y lo que vos conducís son estúpidos, ahí hay un problema existencial del que no tenés salida. Si todo lo que te reserva la política es conducir estúpidos, vos sos la negación de la política. Sí. Y lo que hace sistemáticamente Elisa Carrió, el ARI, la coalición... Yo no sé incluso en qué partido milita Elisa Carrió. ¿Quién es la coalición cívica hoy? Si es Carrió, si es el otro que se fue con Massa, el que se fue con Massa, el que está con los Libres del Sur. No se sabe qué es la coalición. Eso es señal de que se juega a fondo la partida del individualismo más feroz, de la negación de cualquier acción colectiva. Como bien decía Sebastián, es incompatible ese tipo de liderazgos, ese tipo de personajes, con cualquier futuro de derecha, de centro o de izquierda democrático en la Argentina. Y yo, por supuesto que el PRO, en la medida que el PRO, por ejemplo, hoy dice que el acuerdo con Repsol borra o corrige un desastre. Yo no estoy de acuerdo para nada que sea un desastre, pero es una opinión neoliberal, asumida como tal, y que hay que ganarle a los neoliberales hay que ganarle en las urnas. A Elisa Carrió no va a hacer falta ganar en las urnas, porque Elisa Carrió destruye al día siguiente que armó algo, lo destruye con ese discurso cuasi psicótico y muy emparentado históricamente con el discurso del fascismo primero y del nacionalsocialismo después. No sé si piensan lo mismo que estoy pensando yo, que en las entrevistas se convierte en una protagonista de la televisión y de las radios. Actriz, además. Y por un lado, los entrevistadores no consideran esos juicios, digamos, de opinión que ustedes acaban de emitir. Es decir, consideran que es lógico lo que Carrió expone. No es que haya que cortarle la libertad. Lo que ocurre es que nadie le repregunta, nadie se siente sorprendido de sus dislates. No, porque es lo que esperan de ella. La invitan para que diga eso. Exactamente. Bueno, eso quería confirmarlo para que todos nos demos cuenta. Forma parte del negocio de la prensa de derecha utilizar a Carrió para destruir cualquier entusiasmo, cualquier esperanza política. Vamos a ver el informe sobre el acuerdo con Repsol. Dale, avanti. El acuerdo YPF. El Consejo Directivo de Repsol, reunido desde este mediodía, aceptó por unanimidad la oferta realizada por el gobierno argentino por el 51% de las acciones que poseía en Repsol, una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares. Los españoles están chochos con la indemnización, da para pensar que se llevan una tajada importante. Casi como la parte del león, ¿no? Repsol termina diciendo que sí a una propuesta que es más o menos la mitad de lo que pedía, un poco menos. Pedía 10.500 millones de dólares y termina supuestamente aprobando 5.000. Los españoles están chochos con la indemnización. ¿Usted sabe lo que son 5.000 millones de dólares pagados de una manera en la que seguramente también se va a tomar alguna ventaja a cuenta de los cientos de miles que se pueden ganar en los años que vienen para la Argentina? La noticia volvió a chocar otra vez con el relato oficial. El Congreso argentino aprobó la nacionalización porque siempre queda bien agitar la bandera nacional y más si te aseguran que a Repsol minga, no le vas a dar ni una moneda. Kicillof ya dejó de ladrar y ahora paga religiosamente por los daños contraídos, sería. Sin embargo, esto decía Kicillof en el año 2012. Esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? A Repsol minga, no le vas a dar ni una moneda. Entre las repercusiones por el acuerdo, se destaca un Juaco que, más allá de su fantasiosidad, se muestra conmovido por aquella escala en Montevideo que debieron hacer los vaciadores de nuestros recursos. Vamos a la tapa del diario La Nación. Hay un recuadro de análisis de Joaquín Morales Solá que se llama Un giro político agazapado, pero se podría llamar, yo le pondría este título: hagan esto, hagan esto, hagan esto, pero si lo hacen, yo no estoy de acuerdo. Por Joaquín Morales Solá. Es razonable que Brufau haya evitado venir a la Argentina para firmar el borrador de un acuerdo con la misma persona que lo maltrató y desvalijó su empresa. Brufau está herido. Hizo todo lo que pidieron para conservar YPF. Negoció con Néstor Kirchner y regateó con Julio De Vido, pero terminó cediendo en casi todo. Al final, sus ejecutivos debieron huir a España vía Montevideo,
atemorizados, horas después de que la gendarmería violentó las oficinas de la empresa. El desguace y lo que hizo Repsol con YPF, de vaciar los pozos petroleros, de no invertir, de no buscar nuevas reservas, bueno, del vaciamiento que estaba planificado por Repsol sobre YPF para financiar su internacionalización. ¿Qué significa? Es sacar todos los recursos de YPF, o sea, sacar los recursos de Argentina, ¿para qué? Para invertir en el exterior, en otros países y de esta forma seguir creciendo y después dejar todo el problema para Argentina. El desencuentro político y económico empezó con un importante hallazgo. En noviembre de 2011, Repsol anuncia el mayor descubrimiento de petróleo de su historia en Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina. A partir de dicho anuncio, la presidenta Kirchner comienza su política de fuertes hostilidades hacia la empresa. Todos sabían, no descubrieron nada, todos sabían que estaba Vaca Muerta. Tema que no se podía, no se sabía y no convenía. A los señores de Repsol se le abren los ojos. Entonces ellos estaban haciendo la valija, sacándonos todo el petróleo y dicen, pucha, encontramos Vaca Muerta. No encontramos, ahora vale la pena. ¿Y qué hicieron? ¿Ustedes se creen que los mismos que habían desempeñado esta política dijeron vamos a poner plata en Vaca Muerta? Ni eso, no me acuerdo el número, creo que pusieron 300 millones de dólares en total. ¿Para qué? Para lo que llamamos delinear Vaca Muerta. Hacer un pocito por acá, por allá, por allá, por allá, de explotación muy poco, exploración, para ir a decir afuera lo que tenemos es esto. Y venderlo. No iban a poner un cobre, ni un mango, a venderlo. Nadie dice su nombre abiertamente, pero todos apuntan a que detrás de la expropiación de Repsol se encuentra este hombre que odia los trajes y ofrece siempre una imagen desenfadada. Es Axel Kicillof, la mano ejecutora de Fernández de Kirchner y el enemigo público número 1 para los intereses españoles en Argentina. Pero ¿quién es este joven que se permite presentarse sin corbata entre empresarios? ¿De dónde viene? ¿Cuál es realmente su relación con la presidenta argentina? Repsol no es España. Es una empresa española que ni siquiera deja sus ganancias realmente para el Estado español, pero está atada a otras empresas mediáticas, indudablemente, de España. De ahí que se permitan ataques tan tontos y tan torpes, pero al mismo tiempo eficaces para mucha gente como este. Se hizo una empresa mixta donde van a venir capitales privados a invertir, seguramente por encima de todas esas predicciones que decían que hicimos el peor negocio del mundo expropiando YPF. El error estratégico más grande que cometió Cristina en los 6 años fue la nacionalización de YPF. La confiscación de YPF, una inutilidad. La confiscación disparatada de YPF, que no sirvió para nada. YPF, ¿cuál es tu opinión? Y yo creo que si había alguna expectativa de que viniera alguien a invertir, eso no va a suceder. Con el tema YPF, el desconcierto que se genera. Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo para atraer inversores en Argentina? Si todo lo que hacemos es para asustarlos. ¿Qué es lo que pasa hoy? En 18 meses se duplicó el precio de la acción. Van a venir capitales porque la calificadora de riesgo le están diciendo sí, le subimos la nota. Así que, salvo que las calificadoras de riesgo hayan cambiado de perfil para el economista convencional, yo creo que tenemos un potencial bárbaro y vamos a ir muy bien. Eduardo Urnequian, presidente de la Corporación América, dijo que el arreglo con Repsol es altamente positivo. Imbuido del kirchnerismo, Eduardo Urnequian está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Eduardo? Jorge Nata. No entendí eso, Renato. ¿Qué dijiste? ¿Imbuido de qué? De kirchnerismo. Yo te veía como apasionado. Así que hacer una declaración que uno crea conciencia realmente que lo que estábamos bregando de abrirnos al mercado, de no tener dificultades para facilitar las inversiones en el país, ahora vos me decís que eso es kirchnerista. No, bueno, me parece que estás apoyando las gestiones del gobierno con Repsol, está bien, yo no te digo. Que yo tengo que ser igual que vos, siempre enemigo. No, yo no soy siempre enemigo, yo soy periodista. No, yo no soy siempre enemigo, yo soy periodista. Vos sos los periodistas, vos sos enemigo. Yo soy kirchnerista, vos sos enemigo negro. Está bien. ¿Usted está diciendo entonces que no es kirchnerista, Urnequian? ¿Usted está diciendo entonces que no es kirchnerista, Urnequian? Yo puedo ser kirchnerista en el sentido de que hay un gobierno democrático elegido libremente, que no me guste, que me guste esa parte. Yo no voy a ponerme a trabajar contra el gobierno. Es ridículo eso. Bueno, como
cosas inesperadas, ¿no? De donde menos se lo espera, aparecen frases interesantes. ¿Qué dice de todo esto? A mí me gustaría retomar un poco lo de Zayat, porque me parece que siempre es conveniente, y más en este caso, ver de dónde venimos, ¿no? Y rápidamente, digo, lo que fue la vergüenza de la privatización de YPF en los 90, que es una empresa, digamos, argentina, no solo privatizó su empresa petrolera, un recurso estratégico, sino que lo vendió a una petrolera extranjera. Eso no lo hizo ningún país neoliberal. No lo hizo ni el neoliberalismo venezolano con PDVSA antes de Chávez, ni lo hizo el neoliberalismo mexicano, ni lo hizo Brasil con Petrobras. Digo, eso ni Chile, digo, con el cobre. Ni Chile, digamos, con el cobre en ese caso. Quien rescata, digamos, de esta vergüenza, quien la recupera es el kirchnerismo. Digo, más allá que podemos discutir las políticas energéticas, etcétera, es el kirchnerismo en el 2011. En el 2011 la presidenta Cristina es la que nos rescata, digamos, y todo su proyecto colectivo de alguna manera de esta vergüenza. Cuando no lo proponía nadie, porque eso hay muchas políticas de estos años que por ahí los opositores quizás no las cambian, digamos, no las cambiarían, ¿no? Sí. Por ejemplo, volver a privatizar YPF, supongo, esperemos, digamos. Pero nadie no estaba en la plataforma de nadie decía que había que hacerlo. Los radicales, nadie decía hay que nacionalizar YPF. Lo mismo que otras, como el desendeudamiento o la CFJP. Nadie, por ahí, digamos, una vez que se hacen, bueno, pero nadie decía que había que hacerlo, y yo creo que la presidenta tuvo la valentía, y este proyecto tuvo la valentía de realizar eso, y me parece que es algo para señalar, ¿no? Respecto al acuerdo, digamos, ¿desde dónde se hace ese acuerdo? Bueno, lo que demuestra también es el acuerdo y todo lo que pasó desde la nacionalización en una empresa mixta, es todo el verso de la seguridad jurídica que siempre pone el establishment y los sectores, digamos, económicos ortodoxos y de la derecha, ¿no? Desde que se nacionalizó la empresa, la acción no paró de subir, para empezar, digamos. Vinieron inversores, es decir, vino Chevron, se empezó a hablar, otros inversores como Pemex presionan dentro del directorio de Repsol para lograr un acuerdo. ¿Qué demuestra esto? Digamos, lo que gobierna este tipo de política de recursos estratégicos no es el mito de la seguridad jurídica, que los sectores ortodoxos y la derecha lo ponen, ¿no? Digamos, para los amigos todo, para los enemigos seguridad jurídica, ¿no? Así lo pondría. No es eso, es la rentabilidad y los acuerdos políticos. Eso es lo que gobierna estos sectores, la rentabilidad y los acuerdos políticos. Y eso es lo que se está logrando ahora, ¿no? Claro. Digo, el gobierno que recupere el activo estratégico, ¿no? Cuando ponen esto de, no, pero cambió de opinión, no, macho, recuperó el activo estratégico. Después tenés que gobernar en un mundo que sabemos cómo es, hay que lograr inversiones, hay que estar, pero lo hago desde un activo estratégico recuperado. Bueno, hay cosas que no merecen ni el menor análisis, ¿no? Como se dice, no, pero dijeron que no iban a pagar nada. Pero eso pasa hasta en el barrio, digamos. En cualquier negociación yo primero digo, no te voy a pagar o voy a pagar poco, ¿no? Para después, digamos, que tener que correrme lo menos posible. Lógico. Obviamente yo no voy a empezar una negociación diciendo, bueno, les voy a pagar lo que ustedes dicen. No, yo estoy diciendo, no te voy a pagar nada, y después, bueno, me voy a acercar como lo haría en cualquier negociación. Entonces yo creo que acá no hay que perder de vista ni de dónde venimos, logro lo que es tener una empresa de bandera, en un recurso estratégico, como tienen todos los países normales, ¿no? Y que la Argentina, digamos, lo hizo este proyecto, que no lo hubiera hecho otro, y me parece que el acuerdo también está demostrando esto del mito de la seguridad jurídica, ¿no? Y cómo las relaciones y la política en estos recursos se gobierna por esto, por acuerdos políticos y por rentabilidad. Bueno, también están estas críticas por izquierda, por el acuerdo con Chevron, ¿no? Pero bueno, no sé, habría que conseguir alguna petrolera de artesanos de San Luis, de Merlo, alguna petrolera más artesanal. Claro, porque yo creo que muchos de estos sectores, primero que no dijeron nada con el expolio de la venta Repsol, de la venta de una petrolera nacional a una petrolera extranjera. Esos sectores, los sectores del PRO, no los vi yo decir, digamos, cuidado, esto es un desastre. No lo vi decir nada, y ahora decir que la nacionalización es un error estratégico. ¿De qué estamos hablando? Y eso, la verdad que decir eso da risa. Digo, estamos recuperando un recurso para poner al servicio del desarrollo nacional. Entonces, eso, digo, me parece que está fuera de discusión. ¿Moyano? Sí, estuve mirando tanto ayer como hoy las tapas de Argentina y de España. Pasaron dos cosas que me llamaron profundamente la atención. Una tapa del diario El Mundo de España, que es la prensa bolchevique internacional. Dice, Brufau se aferra a su cargo pese al desplante del gobierno y de sus accionistas. O sea, ¿cuál fue el seguimiento del tratamiento de toda esta información ayer y hoy en España y en Argentina, en todos los medios salvo Clarín de ayer? Que hubo una negociación a nivel estatal, por eso el ministro de Industria tiene tanto nivel de protagonismo en toda la noticia, entre ministros argentinos y ministros españoles,
porque negociaron una situación que le generaba problemas a los dos estados. A Brufau lo corrieron. Entonces empezamos que aparece en el informe. Sí, no estaba, no lo dijeron, no ven, no estás, por eso, vos no estás. Vos correte porque vos causás problemas. Lo sacaron, negociaron a nivel estatal. Primera cuestión. Segunda cuestión, muy como al pasar, dicen Asís y Macri, se ve en el informe, la confiscación. Ojo con la trampita, porque ellos están instalando la idea de que hubo una confiscación y no una expropiación. Y no es un juego semántico. Cuando hay una confiscación, el Estado le saca algo a alguien y ve si le paga. Cuando hay una expropiación y se vota una ley, esta ley que se votó en su artículo 12 dice que se va a pagar lo que la Argentina considere que deberá pagarse. Esto está escrito, está votado. Entonces no se puede decir tan libremente confiscaron, expropiaron. No, hubo una expropiación del 51% y se iba a pagar lo que había que pagar. Entonces, estas cosas que se tiran al aire, jugando con como que es lo mismo y con cierto nivel de desinformación, me parece que crean todo un clima. Y que pasó algo muy interesante en términos de medios, digamos, y es que ayer el único diario que no habló del acuerdo fue Clarín, fue el único. Y lo que le pasó es que hoy tuvo que salir a decir que hubo acuerdo. No dijo nada. No usó la palabra acuerdo en todos sus titulares. Dijo que quizá le pagarían a Repsol, toda una trampa jugando con la idea de la confiscación, de la confusión. Hoy tienen que salir a aclarar que hubo un acuerdo y que Repsol lo iba a avalar, que es cosa que efectivamente pasó a la tarde. Entonces, ¿qué les pasó? Una cosa muy simpática, y es que atrasaron un día, porque tuvieron que salir a explicar hoy lo que tenían que haber explicado ayer, que explicó desde El País de Madrid hasta el diario ABC, pasando por Tiempo Argentino y siguiendo por La Nación. Entonces, y pasó otra cosa, y es que es dura, la realidad les dio un golpe, porque las acciones de YPF se fueron un 11% arriba, eso se llevó a todo el Merval, pero lo dice El Cronista, que es un diario que no adhiere a la política económica del gobierno. Entonces, quedaron muy desfasados por esta cosa de tener anteojeras y no querer ver. Me parece que es muy interesante ver lo que pasó ayer y lo que pasó hoy con eso. Y quería terminar con una cosita que al pasar, dice hoy Morales Solá, jugando con esta idea de son de izquierda, pero después terminan haciendo políticas de derecha, y dice que con esto se va a terminar como con Aerolíneas Argentinas, que se va a terminar vendiéndola a una empresa privada. ¿no? Sí, lo leí. Hace como un juego y también se juega con la desinformación sin entender qué significa. Cuando se caigan los aviones. Cuando se caigan, practicando que van a caer. Jugando con esto de que dos aviones se tocaron las alas en un párrafo extraordinario ese. Lo que está marcando es muy interesante porque es un párrafo que estaba en la tapa. Claro. Yo quería hacer una mención. Termino con eso. Todo es al pasar con este tema. Todo se desliza al pasar. Y va quedando, como que va sedimentando toda esta cosa con la que se juega con la desinformación. Por eso me parece que a veces hay como que poner, y además de analizar, como dar la información precisa de cosas que están pasando, porque a veces que acá están jugando justamente con eso. Sí, claro. Y es peligroso. Sí, ahora te doy. No. Quería plasmar una idea, estaba pensando esto de las señales a la derecha, ¿no? Lo veíamos en el otro informe con lo de Maduro, como la maquinaria mediática, la oposición, estas señales a la derecha, y pensaba en cómo se va profundizando día a día las críticas hacia el ministro Kicillof porque hizo una tesis sobre Marx, ¿no? Y por sus conocimientos sobre el marxismo, entonces que es marxista. Y pensaba en que en un punto esas también son señales de la derecha, pero que no se atreven a plasmarla, no se atreven a decir que son señales a la derecha. Acusarlo de marxista es eso, y digamos, hay una idea que tal vez se necesita profundizar un poco más, pero como el marxismo no es solamente un análisis económico, sino hay todo un análisis social, sociológico, como los estructuralistas, los postmarxistas han utilizado estas ideas, la heterodoxia económica, para pensar en la sociedad y complejizar esta sociedad en el marco de la lucha de clases, y cómo eso se refleja en distintos conceptos como la apropiación desigual del campo simbólico y un montón de cuestiones que tienen que ver con que si quisieran analizar las ideas de análisis marxista que hace Kicillof, aprenderían un poco más de esta sociedad. Pero me parece que hablan, permanente vuelven al epíteto marxista porque están dando señales claras a la derecha. Es eso, ¿no? Me parece que cada vez, por lo menos me parece que cada vez está más claro. ¿Edgardo? Sí, voy a volver sobre lo que decía Mariana de la confiscación, porque efectivamente la palabra confiscación juega un rol clave, porque si hubo confiscación lo que hay ahora es un arrugue,
¿no? Claro. Si yo robé y ahora pago, quiere decir que hice un viraje. Y esa me parece que es el corazón de la línea política de los grandes grupos mediáticos de estos días, demostrar que esta nueva etapa, porque hay que reconocer que con el regreso de Cristina Kirchner, las designaciones y los acontecimientos políticos, se abrió una nueva etapa, le están queriendo poner la rúbrica a esta nueva etapa de una etapa de retroceso y de supuesto realismo que abate las banderas del relato. Es decir, se toma el relato, se toma el rumbo político asumido en el 2003 como un conjunto de instrumentos. Cualquier cambio metodológico, táctico en esos instrumentos supone haber ido para atrás. Y en eso van a insistir, porque en eso tienen una complicidad muy llamativa, que es esta supuesta izquierda, que ya de izquierda no tiene nada, la reacción de Pino Solanas, digamos, que desempolvó sus laureles nacionalistas para decir pavadas sobre el tema de Repsol. Me parece que este es el hilo que hay que cuidar. Se pretende que los cambios en el gabinete y que el protagonismo de Capitanich supone un retroceso conceptual respecto de la línea del gobierno del 2003. Yo creo que estamos en un escenario exactamente diferente. Para llevar a fondo la idea política de este gobierno hace falta más eficacia, más autoridad y más puntos de apoyo con volumen político, que es lo que este nuevo gabinete tiene en relación al anterior, me parece. No, a mí yo siguiendo la idea de Edgardo, ¿no? Estos sectores de los economistas liberales y el establishment mediático, cuando hablan de estos supuestos virajes de, digamos, derecha e izquierda, lo que ellos no soportan, digo, a ellos les gusta poner los gobiernos populares como este y otros en Latinoamérica en el lugar del dogmatismo irracional, ¿no? Sí. Y no se dan cuenta la diferencia de ese dogmatismo irracional de, por ejemplo, el gobierno que se enfrentó a los intereses financieros internacionales en la renegociación de la deuda, que se enfrentó a los buitres, bueno, puede endeudarse para determinadas cosas, por ejemplo, para financiar el desarrollo con organismos internacionales en determinado momento. No es que es una posición dogmática en contra de cualquier principio de endeudamiento, no, es una posición en contra del endeudamiento con los amigos que pagan comisiones y terminas en el megacanje, muchacho, no es lo mismo, ¿no? Claro. Lo mismo con la política energética. No es que nosotros, digamos, que el gobierno esté en contra de cualquier, digamos, combinación o asociación con el capital internacional, como hacen las petroleras Petrobras o Pemex o lo que sea, ¿no? Digamos, lo que hay que hacerlo controlando un recurso estratégico con una empresa nacional y teniendo en cuenta los tipos de inversiones que se van a hacer para extraer tal recurso. Entonces, cuando ellos ven que no hay tal cosa, digamos, que no hay una locura irracional, sino que hay políticas de la defensa del sector de intereses, que hay políticas de la defensa de ciertos intereses, se ponen locos. A ellos les gustaría, me parece, ver más. Por eso a veces, por eso simpatizan a veces, es un análisis mediático, simpatizan con el PO, qué sé yo, digamos. Claro, porque lo miran en buena luz, porque eso es la izquierda. Claro, como nunca va a llegar al poder, nunca va a discutir poder. Entonces están ahí, son como unas criaturas que ahora, cuando hay un gobierno popular en la política sistémica que defiende los intereses, digamos, de esos sectores, y ahí es donde ellos se barajustan. En este caso, disculpe, hay una cosa que lo oculta, creo yo, absolutamente adrede, que no está sometida a análisis, y es que la ley de nacionalización dice exactamente lo que se está haciendo ahora. Sí, claramente. Además hay una, se votó eso y eso es lo que se está haciendo. Hay una ley de expropiación en la Argentina, que es la que se está aplicando. Y la que lo de YPF. Además uno ve a Sturzenegger, digo, ¿por qué es un error estratégico? Si ya tenés una empresa, digo, en tus mismos paradigmas, en tu mismo parámetro, ¿cuál fue el error estratégico? Si ahora lograste nacionalizar, en el sentido de estás en el mejor de los mundos, una empresa mixta, y además con este acuerdo vas a arreglar y vas a volver a los supuestos mercados que a vos te encantan. O sea, ¿cuál puede ser? No hay error estratégico, entonces digo, se contradice su mismo discurso. La simplificación mediática. Antes el gobierno, digamos, era de izquierda. Ahora lo corren por izquierda, a raíz de estos... Fíjate que cuando la Nata hace la entrevista, le dice a Ernequian, arreglo. No habla de acuerdo, ni de negociación, habla de la palabra arreglo. Y hay una cosa que me sorprende, no sé si a ustedes también. ¿Por qué Ernequian, que es uno de los 20 empresarios más notorios, digamos, de la Argentina, que no es alguien acostumbrado a hacer declaraciones detonantes, un hombre de un perfil más bien acallado, sí, sale en el programa de la Nata y se ve obligado a oscurecer su aparición, haciéndole la aclaración ante lo que la Nata le va diciendo. La pregunta es, ¿qué necesidad tiene? Si no sale nunca en ningún lado, no quiere salir. ¿Quién hizo? ¿Qué fue lo que hace que este hombre vaya al pie a este programa? Es interesante, por lo menos la productora del programa lo debe haber logrado y es un hallazgo, pero no es habitual, a mí me llama mucho la atención. No, lo vamos a averiguar.
Vamos al próximo informe, ¿sí? Sí. 5. Vamos a la entrevista, si esto no para más. Vamos a estar a 24 horas. A la entrevista con Hernán Pérez Orsi de Greenpeace. Lo vemos. 678 entrevistó a Hernán Pérez Orsi. Bueno, gracias Hernán por hablar con nosotros. No hay por qué. Primero te queremos saludar y preguntarte cómo estás. Estoy bien, con mucha fe, mucha esperanza en la pronta resolución de esta situación que hoy me toca vivir, muy difícil. Con un poco de incertidumbre, un poco no, bastante incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar, sin confianza en la justicia. Yo me considero que soy un preso político. Esto es la sublimación de la criminalización de la protesta. Estoy en una causa donde no hay evidencia, no hay nada que compruebe la comisión de un acto delictivo. Escuchaba algunas declaraciones tuyas diciendo en la actuación de la Cancillería Argentina, el Consulado Argentino, actuaron rápido, se sintieron contenidos, ¿cómo fue el contacto? La verdad que el Estado se portó 10 puntos, no nos abandonó un minuto, el cónsul estuvo, los dos cónsules que nos visitaron estuvieron siempre al lado nuestro, con mucho apoyo, gestionando pequeñas cosas que para nosotros eran muy importantes. Por ejemplo, al estar incomunicado, para llamar a mi casa, yo tenía que enviar una autorización escrita al comité de investigación. Y existen tiempos entre cada procedimiento que se puede tomar cada una de las partes como para contestar positivo o negativamente. Y una autorización que yo enviaba hoy, la respuesta me volvía a los 20 días. En cambio, con el trabajo de los cónsules era casi inmediato. Se llevaba la autorización escrita que yo hacía hoy y al otro día ya volvía con la autorización para poder llamar a mi casa. No hubo ninguno de los otros países, de los 19 países de los cuales formamos parte de la tripulación del Arctic Sunrise, que tuviese esa misma respuesta, ese mismo apoyo que tuvimos nosotros. ¿Y eso te cambia alguna mirada que vos tenías previamente? Digamos, ¿cuál era tu mirada sobre el gobierno argentino, sobre la presidenta, sobre el país? No quiero hablar de política en este momento, no corresponde. ¿Pero no considerás que es un hecho político también ser activista de Greenpeace? Es un hecho político acá en Rusia. No sé si Argentina tenga que ver. No político partidario, político desde el hecho de involucrarse con la sociedad o con el mundo en que vivís y querer transformarlo, ¿no? De ese punto de vista sí. Yo recuerdo siempre una frase de Eduardo Galeano que dice que la ecología sin ideología es jardinería, así que lo tengo muy claro, que también uno tiene que tener las ideas claras cuando encara este tipo de actividades. ¿Pediste una entrevista con la presidenta después de todo esto que pasó? ¿Por qué? ¿Para qué? Para agradecerle el trabajo que hizo la Cancillería, el trabajo que está haciendo la Embajada, que es muy importante. Sé que no lo hacen per se, sino porque es una política de Estado, ¿no? Sobre todo con la mirada que tiene la República Argentina sobre esta clase de hechos, ¿no? El respeto al que piensa diferente, el respeto al que protesta, es algo que nosotros tenemos y el resto de los países no lo entiende eso. Y realmente es algo que nosotros tenemos que valorar, esa libertad para decir las cosas, por más que uno esté equivocado, puede pensar diferente, puede no ser del agrado de la mayoría, pero nosotros tenemos esa conducta como argentinos y la tenemos que mantener, no nos tenemos que callar la boca. ¿Esto te hubiera pasado en Argentina? Esa es la pregunta. No creo. Pero bueno, hay muchos casos. Me acuerdo de Mariano Ferreira todos los días. Y me acuerdo de los pueblos originarios que sufren también la represión todos los días. No, eso no me lo puedo olvidar. Sé
Sé que no es una política del Estado, no me consta eso, pero bueno, no puedo dejar de mirar esas cosas que siguen pasando y me duele mucho. ¿Cuántas personas estuvieron detenidas de la tripulación? 30. 30. Que ningún otro gobierno funcionó como el argentino. No, la verdad que el apoyo que tuvimos de la embajada fue grandísimo. Sé que Brasil también brindó un apoyo muy importante, no quizá tanto físicamente como tuvimos nosotros. El cónsul lo veíamos todas las semanas, por lo menos una vez por semana venía, nos mantenía informados de lo que estaba pasando, nos traía noticias de casa, yerba, así que pude tomar un mate cocido. La entrevista va a salir en 678 por la televisión pública. ¿Ves el programa habitualmente? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto el programa. Lo he visto el programa y me gusta. Bueno, un saludo para todos 678. Gracias, Hernán. Un beso grande. Gracias. Bueno, Cintia, contanos, ¿cuál es cuál es el estatus ahora? ¿Él está allá, detrás de la cortina de hierro? Sí, Hernán y Camila Todos están sabemos. en libertad condicional. Está en libertad condicional, no está más en cana. No están en prisión, lograron la libertad condicional, estuvieron 2 meses en prisión, están acusados de piratería y vandalismo. Sí. Aquí me parece que hay dos cuestiones a diferenciar, ¿no? Un poco ayer hacíamos el análisis sobre la responsabilidad de Greenpeace o la mirada que uno tiene de Greenpeace o inclusive la mirada personal que tiene sobre este tipo de activismo. Pero claramente habría que ponerse en la piel de 2 personas presas en una cárcel rusa 2 meses. La verdad, me parece que fue... y además que las acusaciones son muy graves. O sea, pensar en una acusación de piratería en este tiempo, la pena arranca a partir de los 10 años de prisión. Bueno, después del corte vamos a hablar sobre quién tiene la culpa. ¿Sí? ¿Estamos? Hacemos un corte y ya seguimos con más 678. ¿Sabés qué necesitas para consultar tus aportes? Te cuento. Un buen cortado y algo dulce. No necesitas más que esto, en serio. Porque ahora tenés Mi ANSES, una nueva sección online dentro de la página de ANSES para que puedas, entre otras cosas, consultar tus aportes de manera simple y gratuita. No solo podrás acceder y consultar toda la información online, sino que podrás realizar el seguimiento de trámites de forma rápida, segura y gratis, sin pagar gestores, lo que le da una mayor transparencia. Desde la web o en las oficinas de ANSES estamos para asesorarte. Ingresá en www.anses.gov.ar, hacé clic en Mi ANSES y cuida lo que vos lograste, lo que te pertenece. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.